Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Qué bueno saludarles, qué gusto poder acompañarles en esta oportunidad. Qué bueno que pueden estar con nosotros, gracias a Dios que nos provee el tiempo necesario, el tiempo de calidad para poder estudiar la Biblia, las Sagradas Escrituras, aún todavía con la libertad de poder deleitarnos, regocijarnos en lo que Dios tiene escrito para cada uno de nosotros en su palabra. Siempre comparto con ustedes los enlaces del canal Olam 7, que es este medio poderoso que Dios está utilizando para su nombre, para exaltar, para alabar y glorificar el santo nombre de Cristo Jesús. Olam 7 transmitiendo desde San Pedro Sula, Honduras. Sus enlaces de la página web olam7.tv y también el canal de YouTube Olam 7 HD Honduras, desde donde usted puede ver las 24 horas diferentes programaciones, diferentes tipos de sermones, todo tipo de material que sirve para nuestra vida espiritual, para poder crecer en nuestra relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Les invito para que me acompañen a orar y que Dios nos acompañe en este estudio. Oremos. Padre Celestial, gracias. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia. Te rogamos que pases por alto nuestras iniquidades, nuestros errores, y que nosotros podamos acercarnos más al trono de la gracia para poder, por fe, seguir a Cristo Jesús allá donde intercede por cada uno de nosotros en el santuario celestial. Bendito sea, Señor. Te rogamos que mandes a tu Santo Espíritu para que more en este momento, en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros que vamos a estudiar esta palabra. Bendice de manera especial a cada persona que está viendo este programa y que este mensaje pueda llegar también a estremecer su corazón y su mente para que juntos nos volvamos a Jehová. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver un tema que tiene que ver con la fe, el poder de la fe y cómo el resultado de esa fe se convierte en una vida victoriosa en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos reflejar el poder de esa fe en las acciones, en nuestras vivencias espirituales? Eso es lo más importante y queremos en esa oportunidad basarnos en algunas historias del Nuevo Testamento que vamos a encontrar y que vamos a ir viendo eh, según vaya avanzando el tema, pero yo quiero hacer algunas preguntas de reflexión. Si a ustedes le preguntaran, si a nosotros nos preguntaran eh, cuáles serían las cosas más importantes que quisiéramos nosotros como un anhelo, ¿qué podríamos decir al respecto? Eh, ¿Qué cosas podríamos poner nosotros como que son nuestras prioridades? Eso es lo que quisiera yo traer a reflexión hoy, a esta hora, para poder eh, hacer resaltar ese tema. Y también, en contraste con lo que nosotros podemos contestar, ¿qué podría contestar Dios si alguien le preguntara cuál es el máximo interés que Él tiene? ¿Cuál es su prioridad? Bueno, no cabe la menor duda que en el caso de los seres humanos, nosotros, muchos dirían, no, a mí lo que más me interesa es eh, o algo que le impacte a uno en la vida. Podría ser eh, muerte de un familiar, algo importante, un matrimonio, una graduación, un- un negocio, muchas cosas. Pero en el caso de Dios seguramente Él dijera que para Él lo más importante sería la salvación
el dar, el poder proporcionar la vida eterna a la familia humana, con toda certeza. Porque el ejemplo lo vemos claramente en el primer libro de la vida. Ahí mismo se refleja el verdadero y grande amor con el que Cristo nos amó, porque Él nos entregó el mundo, a nosotros nos entregó el mundo en perfectas condiciones, sin pecado, todo perfecto. Sin embargo, ya conocemos la historia por la caída del hombre, por obedecer a Satanás. Decidió sujetarse a él. Pero Dios no se quedó así de brazos cruzados. Bueno, Adán ya pecó, desobedeció, lo que se merece es la muerte, él va a morir, no hay ninguna solución al problema. No, en realidad, Dios tenía un plan y Cristo levantó la mano y dijo, yo voy a rescatar al hombre. Y él se ofreció. Por eso es que nosotros vemos en Génesis 3:15 el famoso versículo, que es una profecía mesiánica, donde se indicaba la forma como Satanás iba a guerrear contra la simiente de la mujer y que al final esa simiente iba a aplastarle la cabeza a Satanás. O sea, lo iba a exterminar. Va a ser destruido el enemigo de las almas. Pero mientras eso pasa, hay un camino extenso que recorrer, hay un camino largo, se ha vuelto frustrante para muchos, tedioso, agobiante, escabroso el camino. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver, sufrir, lágrimas, dolor, muerte en todo este camino que hemos recorrido, al margen de que podamos estar nosotros dentro de los caminos del Señor o no, porque el hecho que estemos dentro de la gracia del Señor no quiere decir que es que entonces no vamos a tener ninguna pena, ¿no? Claro que sí, pero de algunas Dios nos va a librar y de otras nos va a dar la fortaleza para poderlas atravesar y pasar y al final salir avantes y confiando en que Él tiene el control de todo. Pudimos ver cómo Adán y Eva, me imagino yo en ese momento que pecaron, que comieron del fruto, que desobedecieron a Dios, cuando ellos estuvieron escondiéndose, Dios los estaba buscando y ellos se escondían, se sentían que estaban totalmente avergonzados delante de Dios de haber fallado, de haber desobedecido. No asumieron su responsabilidad, sino que ya empezó la mujer a culpar a la serpiente, el hombre comenzaba a culpar a la mujer, pero al final Dios con amor, con nobleza, con delicadeza, con ese tacto como divino, estuvo buscándolos y los vistió de pieles. Es un símbolo de las vestiduras de las ropas de justicia de Cristo que nosotros nos revestimos para podernos presentar delante del Padre justo, porque en nosotros no hay obra alguna buena delante de Él. No hay justo ni aun uno. Entonces necesitamos, para presentarnos delante del Padre en el santuario, necesitamos vestir de la ropa de Cristo. Entonces el Padre ya no nos mira a nosotros, nos mira la vida de Cristo, que vino aquí a la tierra. Él vino aquí a la tierra y vivió una vida santa, una vida perfecta, en perfecta obediencia a la santa ley de Dios, que es la vida que debió haber vivido Adán para que el pecado no entrara. ¿Sí? Adán y Eva debieron haber vivido esa vida perfecta en armonía con los principios divinos para que el enemigo pudiera estar ahí, alejado, ahuyentado, lejos de poder causar la desgracia en la humanidad, cómo se introdujo la muerte, la desgracia,
Es terrible cómo ahora nosotros estamos viviendo hoy en día con diferentes tipos de desgracias, ya sea de carácter natural, de una forma violenta, con enfermedades terribles que están matando a mucha gente hoy en día. Ahora, eh, ¿qué es lo que nosotros más tememos? ¿Qué es lo que nosotros más le tenemos miedo? Son muchas cosas, pero siento que cuando la persona está recostada, asegurada, resguardada por el brazo poderoso del Creador, como que la atmósfera es totalmente de más confianza, distinta, de más paz. Eso es lo que uno puede percibir. Pero yo digo, gloria a Dios por eso. Las pruebas, dice la Biblia, que son como para pulirnos, para probarnos, así como se prueba el oro. De la misma forma. Vamos a ver cómo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dio el famoso Sermón del Monte. Un famoso sermón que siempre se divulga en las diferentes escenas de Jesús, donde él lo que está haciendo es dándole una esperanza, una exhortación a animarse a los pobres, a los necesitados, que son los que estaban con Jesús allá en el monte, eh, en el sermón, escuchando a Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. Eh, Vemos cómo él se dirigió principalmente a las personas que estaban en total necesidad física, también necesidad material, y él los animaba, los trataba de motivar para que siguieran adelante, que tuvieran esperanza. Eh, Vemos también cómo en los evangelios podemos encontrar muchos casos de gente que cayó con la terrible enfermedad de la lepra. La lepra era una enfermedad en esos tiempos, pero totalmente terrible. O sea, tenían catalogada a la persona, o sea, relacionaban mucho la lepra con el pecado, con la desgracia, con la calamidad. Como que llegó la lepra por algún pecado capital que cometió la persona. Y hubieron muchos casos. Jesús fue de los que Jesús confrontaba directamente las enfermedades, pero normalmente era símbolo del pecado, de la desgracia. Pero en algunos casos, por ejemplo, revisamos en el libro de Números que la lepra, la lepra llegó por causa de un castigo de parte de Dios a María. ¿Sí? Llegó. Podemos verlo, podemos leerlo en Números capítulo 12, versículos del 9 al 12. Veamos qué pasó, una historia conocida con María, la hermana de Moisés. Números 12 del 9 al 12. ¿Qué dice? Entonces dice, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne.
vemos cómo aquí esa lepra dice que no quede ella ahora como el que nace muerto. O sea, era lo más bajo que podía sufrir una persona el contraer la lepra. Sí, porque al nacer, dice, al salir del vientre de su madre, ya tienes medio consumida su carne, o sea, que ya está más adelantado para que lo vayan a enterrar teniendo lepra, porque la lepra eran como llagas donde se desprendía la piel. Las personas que sufrían eso sufrían discriminación, eran aislados, eran aisladas las personas completamente del mundo exterior, no se podían andar relacionando porque la gente temía que pudiera ser contagioso. Y repito, era símbolo de que la persona había supuestamente pecado terriblemente contra Dios y Dios la había castigado con lepra. Ahora veamos un ejemplo, Mateo 8, el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Dice así: cuando descendió Jesús del monte y le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiéroles, se limpio. ¿Y qué pasó? Al instante, dice, su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mírales, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Fíjense qué interesante aquí que el leproso se arrodilló delante de Jesús y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. La palabra griega que aparece ahí de puedes es dunami, de donde viene la palabra dinamita, que significa poder. O sea, el leproso le dijo, exactamente le dijo, si quieres, le dice, puedes limpiarme. O sea, le dijo: Señor, si tú lo deseas, puedes limpiarme, tienes poder para limpiarme. Él reconoció que en Cristo había poder para sanar enfermos, aún la lepra, que es el caso de la enfermedad de este hombre. La lepra. Si quieres, puedes. E inmediatamente Jesús estaba dispuesto a sanarlo, e inmediatamente lo hizo. Pero Jesús perfectamente pudo haberlo sanado con solamente decir la palabra o decir: eres sano, levántate. Sin embargo, Jesús quiso enseñar una lección muy grande para todas las personas que estaban viendo ese milagro, porque él lo que quería dar a entender es que él no venía a rechazar a nadie y que aún siendo la persona más desechada de la sociedad, él la recibía, él la podía tocar y él tenía poder para repeler esa enfermedad y que la misma no lo infectara a él. Porque era imposible pues que Jesús se contaminara con lepra. Totalmente. Entonces vemos cómo en el caso del leproso, Jesús quiso dar una lección y la gente que pudiera ver y que tuvieran compasión, que tuvieran bondad y que se acercaran a esa persona, que no la discriminaran por eso. Miren lo que dice aquí el deseado de toda la gente, página 231. La obra de Cristo
al purificar al leproso de su terrible enfermedad, es una ilustración de su obra. Es una ilustración de su obra de limpiar el alma de pecado. El hombre que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra. El mortífero veneno impregnaba todo su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir que su maestro lo tocase. Fíjese que lo que dice aquí, que los discípulos estaban impidiendo que Jesús tocara al leproso porque tenían miedo de que Jesús se fuera a contaminar. Porque el que tocaba a un leproso se volvía inmundo, o sea, se contaminaba también. Ya, aunque en el momento no le diera la lepra, pero ya al tocar a la persona se volvía inmundo. O sea, lo que mencionábamos hace poco, Jesús tenía poder suficiente para repeler la inmunidad, la inmundicia de la lepra. No podía, era imposible ser contaminado. Y eso es lo que Jesús quería enseñar a toda la gente que estaba ahí cerca. Pero al poner su mano sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartía un poder vivificador. La lepra fue quitada. Así sucede con la lepra del pecado, que es arraigada, mortífera e imposible de ser eliminada por el poder humano. O sea, Jesús fue más allá de la lepra. También le perdonó los pecados a este hombre. Lo sanó por completo. En su parte moral, espiritual y desde luego en la parte física. Es una simbología. La lepra era un símbolo del pecado. Bueno, entonces es lo que quiso dar a entender Jesús, es que al tocar al leproso, Jesús mostró que no importa cuán malo sea nuestro pecado. Él se acerca a quien está dispuesto a ser perdonado, sanado y purificado por él. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Bueno, no existe. Yo le digo a usted que está viendo este programa, si usted no es creyente, no ha aceptado a Jesús como su único personal salvador. La enseñanza de esta historia es que no importa cuán bajo usted haya caído, Dios tiene un brazo muy largo, muy fuerte para sacarlo de donde está. Y Él lo recibe. Independientemente de lo que haya hecho, lo recibe y Él lo perdona. Lo abraza y lo recibe en su grey, en su pueblo, en su iglesia. La lepra del pecado no lo contamina. Por lo tanto, nosotros, como miembros de la iglesia, nuestro deber es recibir de la mejor forma a la persona, tratarla de la mejor forma, hacerla sentir que ha llegado a un lugar donde se le aprecia a la persona, donde se le hace sentir que Cristo tiene poder para perdonarlo y para pasar por alto cualquier cosa que haya hecho. Es cuestión de que abra su corazón, que abra su mente y que sienta el perdón de Dios en su vida. Porque hay personas que dicen, no, pero es que yo he hecho demasiadas cosas malas y yo siento que yo no me perdono. Pero Cristo, su palabra dice que Él arroja los pecados de su pueblo y los lanza allá a lo profundo del mar, donde nunca más se vuelve a acordar de ellos. Esto es lo maravilloso de esto. Quiero hacer una pregunta de reflexión. ¿A quién conocemos que está sufriendo lo que hoy consideramos como lepra? Es decir, cualquier cosa que hace que la gente se aparte con horror de él. ¿De qué modo el ejemplo de Jesús te ayuda a comprender cómo relacionarte con esa persona? La lepra, el pecado. A veces fallamos cuando de repente vemos una persona y sabemos de que es una persona que no es cristiana, que no es creyente, y sabemos de que está cometiendo actos ilícitos, inmorales.
cualquier tipo de falta. Y ya empezamos así como a actuar con discriminación, con recelo. Eso es lo que pasa con nosotros como seres humanos. Somos así. A veces, en la gran parte del tiempo, nos dejamos ir por las apariencias. Es el problema nuestro. Y eso a veces eh, nos afecta y afecta también a la persona que, que llega al lugar y que es objeto de ese tipo de conducta, de comportamiento o de trato que no es del todo sano, que lacera, que daña a la persona. Jesús tocaba al enfermo y eso tiene al leproso en este caso, y eso tiene una simbología. En el Antiguo Testamento eso se menciona un caso, se menciona el caso de cómo podemos verlo en Levítico 13 del 44 al 50. Levítico 13 del 44 al 50. Miren cómo la Biblia nos ilustra esto. Levítico 13 del 44 al 50. Leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en urdimbre, o en trama de lino o de lana, o en cuero, o en cualquiera obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquiera obra de cuero, plaga es de lepra y se ha de mostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga y se encerrará la cosa plagada por 7 días. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? Que la lepra es un símbolo de inmundicia, de pecado. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, por eso los judíos tenían mucho recelo, eran muy celosos en ese sentido y ya no se acercaban muchos a personas. Interesante. Veamos ahora qué pasa con la historia que aparece ahí en el Evangelio según San Mateo, a versículos del 5 al 13, capítulo 8. Dice Mateo 8, 5 al 13. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado.
Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Eso es lo que está aquí describiendo ahora. ¿Qué es lo que pasa aquí con este hombre que es un centurión? Este centurión que era un soldado romano, no estaban más o menos, tenían a su cargo cerca de 100 soldados que le obedecían a él las órdenes. Eso es lo que decía un centurión. Y por lo general esta gente no tenía familia. Legalmente no tenían familia, de acuerdo a la cultura del tiempo de Jesús. Entonces, si nosotros vemos el centurión, que alguien puede decir, pero el centurión es despiadado, es un hombre que no tiene sentimientos, es fiel a Roma, y cómo este hombre viene y quiere interceder, suplicar, rogar para que su criado fuera sanado. Bueno, como él no tenía una familia legal, es muy posible que su criado él lo tuviera como su familia, pues lo tenía un gran afecto, el centurión al criado, ¿verdad? Y que por eso es que aparece ahí este asunto eh, por eso es que aparece este asunto ahí de que viene el centurión y le dice a Jesús que solamente di la palabra. Y da el ejemplo de que él da órdenes, tiene varios soldados a su cargo y que a uno le dice, veles y va. A otro le dice, ven y viene. Es una forma de la milicia de aquel entonces, de poder hacerle ver de la autoridad que tenía él a sí mismo. Él está haciendo hace resaltar la autoridad que Jesús tiene para que el criado sea curado. Y no le dice, y cuando Jesús le dice que iba a ir a la casa, él le dice, si tú solamente de aquí das la orden, eso se hace. Eso es lo que dice. Si solamente das la orden. Jesús era un judío. Y los judíos con los romanos no se llevaban. Los romanos para los judíos eran considerados gentiles, inmundos. Les decían piedras, perros, todo tipo. Eso es lo que le decían los judíos. Entonces el romano sabía eso, el centurión sabía eso. Así que cuando Jesús dijo eso, dijo, difícilmente va a ir a la casa. Lo dudo. O si llega se va a sentir incómodo, mejor. Yo sé que él tiene poder. Que confiese la palabra, que él haga esa declaración y mi esclavo, mi siervo, va a ser sanado. Y eso pasó en el mismo momento. Entonces, vemos cómo Dios tiene poder. Cristo tiene poder. Y leamos lo que dice entonces en el versículo capítulo 8 de Mateo, versículo del 5 al 13. Capítulo 8 de Mateo, versículo 5 al 13. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo,
yo iré y le sanaré mañana. Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, porque él era judío, ¿verdad? Y él sabía de que de repente Jesús no iba reconociendo que él tenía autoridad, pero a pesar dijo, no creo que llegue a entrar, se va a sentir mal. Pensó en sus adentros el centurión. Solamente di la palabra, a lo mejor. Y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que se le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. A veces nosotros podemos hacer también prácticas y elecciones que nos hacen impactar nuestra fe, ¿sí? Hacen que nuestra fe se vea impactada, se vea motivada a crecer más. Eso es lo que pasa con, con nuestra vida espiritual. Y debemos nosotros creer que Dios tiene poder para sanar a cualquier persona, indistintamente de la enfermedad que tenga, y que todas esas cosas no tienen que servir para glorificar el nombre de ninguna persona, sino para glorificar y exaltar el nombre de Cristo Jesús. No es otra cosa. Y me llama la atención mucho esta historia, porque es un centurión, es una persona gentil, que les lo decían los judíos, que este era inmundo, perros, piedras, solo decían que se iban a salvar solo el círculo de los israelitas, del pueblo judío. Los demás, este era considerado un enemigo del pueblo de Israel, un centurión. Entonces, vemos cómo Dios, hay quienes piensan que las bendiciones solamente salen para los del pueblo de Dios, no. El sol sale para justos y para pecadores todos los días. Entonces tenemos que ser nosotros más cuidadosos, más sapientes para tomar decisiones y que las mismas no afecten nuestra fe, nuestra vida espiritual. Ahora vamos a Mateo, siempre ahí mismo en el mismo capítulo, pero del versículo del 25 al 34, que nos dice Mateo 8 del 25 al 34. Vamos a leer. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Versículo 33. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Vemos cómo en esta historia, en este relato que hemos contado, hay dos cosas. La gente se sorprendieron del poder de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos creían que Dios tenía poder para dos cosas. Primero, lo relacionaban mucho con el poder de Dios, con la naturaleza, con los elementos, que fue lo que hizo Jesús con el caso del mar. Los discípulos estaban sorprendidos porque luego de eso va a la orilla del mar de Galilea y llega a esa zona que es una zona gentil. Y otra de las cosas que relacionaban los judíos era el poder de Dios con echar fuera demonios, que fue la otra parte de la historia de Jesús en la orilla del mar de Galilea, porque llegó a la tierra de Gadara. Entonces nosotros vemos acá cómo Cristo estaba identificándose como el gran yo soy, como el gran Dios creador de los cielos y de la tierra. Y en el caso de los endemoniados de Gadara, pues no me cabe la menor duda que estos demonios, yo pregunto, ¿por qué estos endemoniados o estos demonios, perdón, no se fueron a colocar o a introducir en una manada de cabritos, de ovejitas, de vacas, de gallinas? No. Se fueron a introducir a los cerdos. ¿Sí? A los cerdos. Identifica también a este demonio como legión, el nombre, legión. Óigame, qué cantidad de demonios. Una legión en el tiempo de los romanos se componía alrededor de 6.000 soldados. Eso se componía. Según el versículo, según Mateo 12:43, porque parece que los endemoniados como que no eran muy dados a lugares húmedos, porque en Mateo 12:43 dice que los demonios andan por lugares desérticos. Entonces nosotros acá podemos encontrar el hecho también de que le tenían miedo al agua. Habían tradiciones judías que enseñaban que los demonios podían ser destruidos antes del apocalíptico día final. Esas eran creencias de los judíos. Por eso es que cuando
Jesús se presentó delante de ellos, ellos le exclamaron: Jesús, hijo de David, lo reconocieron. ¿Qué tienes contra nosotros? Y le dijeron: vienes a destruirnos antes de tiempo. O sea, ellos saben que va a llegar un momento, los demonios saben que van a llegar un momento, va a llegar un momento cuando van a ser destruidos, aniquilados. Y le dijeron a Jesús: pero ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Vienes a lanzarnos a un lago de fuego antes de tiempo? No era el tiempo de ellos. Sin embargo, tenían que salir de los endemoniados, tenían que soltar a esas personas y colocarse en los cerdos. Y los cerdos, dice la escritura, que se arrojaron en un peñasco y se murieron. Los cerdos se lanzaron al vacío. Los demonios se instalaron en algo que lo tenían ya etiquetado los judíos como inmundo. Por eso se colocaron ahí: lo inmundo va con lo inmundo. Cada cosa va con lo suyo. Es un gran conflicto permanente, mis queridos amigos y hermanos. Cristo mantuvo una gran lucha, una batalla contra las huestes de las tinieblas que habían llegado a la tierra a destruir, a matar a base de enfermedades, de la violencia, a hacer manifestaciones sobrenaturales de los demonios. Es un gran poder que el enemigo tiene y está precisado porque sabe que tiene poco tiempo. Lo dice Apocalipsis capítulo 2. Fue lanzado, dice, a la tierra y está con gran precisión, está apurado porque él sabe que tiene poco tiempo. Es poco el tiempo que queda. El diablo lo sabe y por eso está manifestándose de manera prodigiosa con muchas señales, muchos milagros. Tenga cuidado usted que está basando su fe en milagros. El diablo tiene poder, le cuento. Tiene poder. Claro que lo tiene. Y en los últimos días, dice la escritura, si en el tiempo de Elías, que era un tipo del tiempo del fin, si en el tiempo de Elías a los profetas de Baal y de Acera no se les permitió hacer descender fuego del cielo, en los últimos días se le va a permitir hacer descender fuego del cielo delante de los hombres. Va a ser un poder extraordinario. ¿Por qué? Porque van a estar sueltos todos los demonios, ya ellos van a saber de que van a tener las últimas oportunidades para engañar a la mayor cantidad de gente posible. Ellos lo saben. Eso le dijeron a Jesús. Pero Jesús sabía que no era el tiempo y solamente les dijo que salieran de ahí. Qué tremendo. Qué tremendo. Cuando una persona desobedece, se entrega a las cosas que ofrece Satanás. Y el diablo es astuto y puede llegar a utilizar a una persona a través de este tipo de manifestaciones que encontramos en las Sagradas Escrituras. ¿Qué podemos nosotros extraer de esto como lección? Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón, dice, no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Voy a repetir el versículo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, esta pregunta que voy a hacer es:
¿cómo nosotros podemos experimentar esto que se nos promete aquí? ¿De qué forma podemos hacer nuestra esta promesa? Esta promesa que está aquí, que es universal, es para todos. Cristo ha venido a darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Él vino para salvarnos del pecado, para entregar su vida por nosotros. Y Él murió por los pecados de aquella persona que llega a los pies de Cristo, que reconoce que es pecador y que necesita que la sangre de Jesús lo limpie y lo purifique de todo pecado. Y entonces esa persona es revestida de la justicia de Cristo para presentarse justa delante del Padre. Pero la persona que se rehúsa a hacer eso no va a tener el perdón. Va a quedar sufriendo aquí. Va a seguir sufriendo. Puede ser que una enfermedad como la del criado del centurión, puede ser que algún demonio se le pueda introducir y lo puede llevar a la muerte. Todos de una u otra manera corremos peligro. Corremos el riesgo de que al final cedamos. Y por la gracia de Dios yo espero, confío en que Cristo nos fortalezca, que nos ayude día a día a seguir para avanzar en este camino que estamos recorriendo en nuestra peregrinación hacia la Canaán celestial. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, nos ilumine día a día en este camino, en esta lucha, como dice el apóstol Pablo, no es, dice él, contra sangre ni contra carne, sino contra ¿qué? Contra las huestes, contra las potestades de las tinieblas. Que Dios nos ayude y que nos fortalezca siempre a nuestra familia para que juntos podamos recibir a Cristo cuando venga en gloria y majestad. Que el Señor le bendiga.